Qué tiempo tan bonito este que Dios nos ha venido proporcionando en el día de hoy. Tiempo espiritual, especial, un ambiente agradable en esto de las canciones que entonamos. Cómo me gusta que estemos comprometidos con cantar nuestras canciones en la casa donde usted está. Si es una familia, toda la familia cantando. Si está usted solo cantando. Pero es parte de la belleza de nuestro culto, poder uno hacer el culto, no presenciarlo, porque no estamos viendo una película. Estamos activos, comprometidos con un poderoso programa espiritual que lo estamos haciendo en vivo, solo que cada quien está en el territorio de su propia casa y allí está sumando su presencia viva, participativa, como son nuestros cultos. Los cultos protestantes son cultos de participación, donde parte del servicio espiritual nosotros estamos activos y comprometidos. Espero que así lo estemos viviendo, y si no lo estamos haciendo, es tiempo de comenzar a hacerlo, porque es superar el sentimiento de que no estamos en un templo físico. Ese sentimiento hay que superarlo, porque mi casa es el templo. Mi casa es el espacio físico para una reunión espiritual en donde le estamos haciendo un culto a Dios. Y más con estas razones hermosas que cantamos. Pertenezco a ti, Santo Dios, tengo el honor de ser de ti, y mi meta es ser un foco de tu amor y de tu poder. Reflejar tu gracia al mundo es mi deber. Dame, Padre fiel, valentía y disciplina para ser sal de la tierra, luz del mundo, parte de la solución de mi pueblo, que hoy necesitado está de tu gran misericordia y tu bondad. Ser nosotros criaturas que le pertenecen a Dios en la categoría de verdaderos hijos, y entonces precisamos comprometernos con ese desarrollo del programa de Dios en nosotros para que demos la medida ideal de esa propuesta eterna de Dios, de esa apuesta que Dios ha hecho por la humanidad, convencido de que la humanidad puede darle una medida, y ya se la dio en Cristo Jesús, y detrás de Él seguimos todos nosotros. Le pertenecemos a Él y nos disponemos de todo corazón para ser como Él ha dispuesto que seamos, para convertirnos en vehículos de salvación para otras personas. Vamos a orar entonces, hermanos míos, y vamos a pedirle a Dios que nos dirija en este tiempo de enseñanza, esté presente en medio nuestro y nos aporte Él todos los componentes de su bendición alrededor de la palabra. Capacidad para asimilarla, capacidad para introyectarla a la vida nuestra, y capacidad para obrar consecuente con esa claridad que nos llega. Nosotros sabemos que Dios nos habla. Él quiere perfeccionar esa claridad en la vida nuestra. Padre eterno, te damos gracias por este culto, por este espacio especial que tenemos al hacer esta congregación, porque estamos en este ambiente espiritual de iglesia. Estamos felices porque hemos venido viviendo experiencias con la claridad que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú te expresas de manera tan diciente y tan clara para la vida nuestra. Nos proporcionas toda esa luz que precisamos para actuar consecuentes con todas las posibilidades de la vida que tú nos concedes.
Por eso nos revelas tu verdad, hablas claro a nuestro corazón y por eso te pedimos entonces que hoy nos des la oportunidad de entender razones tuyas y sobre ellas edificar nuestras vidas. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque hay muchas cosas que queremos entender alrededor de ese poder maravilloso que tiene la sangre de Jesucristo obrando como condición, Señor, manifiesta de tu fuerza, de tu plan, de tu proyecto de valor eterno, manifestándose en nosotros, en cada uno de nosotros y perfeccionando todas las cosas en nuestra vida. En el nombre de Jesús lo esperamos todos, Señor. Amén, amén, amén. Siéntense, hermanos, por favor. Recordemos que estábamos mencionando que existen dos fuerzas que ejercen presión sobre un ser humano que vive su proceso existencial en este mundo. Por un lado, la presión del animal que tira hacia el bloqueo, la obstrucción de lo que es realmente humano en nosotros y que expresa la fuerza de nuestros instintos, nuestras pasiones y condiciones primitivas de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Fíjense ustedes que lo humano que somos nosotros incluye todo. Hemos entendido que incluye un componente animal, biológico, que se expresa porque tiene territorio de expresión. Parte del cerebro nuestro es el centro de regulación y funcionamiento de esa estructura animal en nosotros, ¿ya? Existe en el cerebro nuestro unos núcleos especiales en la base del cerebro que corresponden al cerebro primitivo de los animales. Y esas condiciones propias del cerebro animal en nosotros regula todas las cosas del funcionamiento de esos elementos biológicos que nosotros se puede expresar funcionalmente como instintos, se pueden expresar como deseos, como pasiones, inclinaciones, se pueden expresar como expectativas frente a las condiciones naturales, porque ese elemento animal se enseñó a vivir dentro de unas condiciones de la naturaleza que tenía que interpretar bien, que por otro lado tenía que vivir a la defensiva porque el riesgo estaba allí y tenía que saber orientarse y muchas cosas más de esa condición. Y eso nos quedó a nosotros como herencia de todas las especies que nos precedieron. Por tanto, ese componente animal en nosotros se expresa. Y se expresa con estados que incluyen los instintos, incluyen fuerzas brutales que se mueven en nosotros y se expresan como pasiones. Y tienen que ver, hermanos míos, con otra cantidad de cosas que cuando nosotros pretendemos manejar eso desde el territorio humano, real, nuestro, superior nuestro, todo eso se resiste. ¿Por qué? Porque desde que existe eso, ha tenido el control y ese es el nivel de desarrollo de esas especies con los cuales
sobreviven en este mundo. Y entonces ese lado animal nuestro trata de sobrevivir con eso y trata de expresar su nivel de existencia desde ese territorio. Y fíjense que desde el punto de vista biológico, eso parece normal. Pero desde el punto de vista del desarrollo de la especie superior, que es un ser humano en sus condiciones de conciencia, ¿ya? Conciencia que lleva a regular, a dar expresión medida a las cosas, porque desde el punto de vista de su condición de ser consciente, inteligente, desde ese territorio superior del ser humano, todas esas cosas hay que colocarles límites y ellas luchan por no dejarse limitar, por no dejarse cercar. ¿Ya? Decíamos de todas esas fuerzas que nos tira hacia abajo. Esas fuerzas nos tiran hacia abajo. ¿Ya? No tratan de elevar nuestra vida a esa dimensión humana, sino que nos tira hacia abajo y todo lo que busca es resolver lo que percibe como necesidad de la esfera intrahumana. Nosotros vivimos en este mundo y todo lo que percibimos como necesidad de nuestra vida en este mundo, esa condición de nuestro lado animal está tratando de resolverlo y la meta es evitar la muerte. Pues el animal no tiene otro destino en su horizonte. Ese lado animal nuestro no está pensando en algo distinto que en evitar la muerte, en conseguir la comida, que digámoslo así, en obtener complacencia a nivel de todas sus fuerzas instintivas. Y con eso el animal queda satisfecho, pero con eso el ser humano que somos nosotros no queda satisfecho. Espero que ustedes me vayan entendiendo la dimensión de esta lucha interna que nosotros tenemos, y madurar o crecer es ir logrando tener la regulación de todas esas cosas, donde el desarrollo o los logros de la verdadera persona humana que somos nosotros esté por encima de la simple solución de las demandas estrictamente biológicas, instintivas, pasionales de nuestra condición de personas en este mundo. La Biblia a estas fuerzas frecuentemente las define como carnalidad. Fíjense ustedes, cuando se está hablando de la carne, la Biblia hace referencia a todo eso. De modo que la carne, que es las posibilidades de nuestras fuerzas básicas para moverse en este mundo, comienzan a ser problemáticas cuando ellas anulan la expresión de un nivel más alto de las condiciones de nuestra existencia como personas humanas. Y entonces puede ser la carnalidad, puede ser lo mundano, puede ser lo demoníaco, según se perciba su origen desde el interior de la persona, porque lo que viene del interior de la persona es lo que la Biblia define como carne, o cuando viene desde la influencia social cultural, nosotros decimos eso es mundano, o cuando viene desde las posturas sociales religiosas, nosotros decimos
eso es diabólico, eso es una cosa maligna, ¿ya? Es el poder del maligno, es el poder de lo malo obrando en nosotros. Y fíjese que todas esas cosas tienen que ver con la manifestación en la persona o en la sociedad, como estructura social de la humanidad, de todas esas condiciones de la expresión primitiva, animal, que existe en cada uno de nosotros, los seres humanos, y que existe en la vida social general de los seres humanos. Miren cómo vamos metiendo en la claridad de lo que hoy se puede entender esas poderosas razones bíblicas, ¿ya? Por tanto, digamos, de otra forma la idea se podría entender que esa es la base de lo que identificamos como la fuerza del pecado, ¿verdad? La fuerza del pecado, el poder del mal que continuamente quiere avasallarnos para destruir cualquier espacio de humanidad que haya en nosotros, para matar al hombre que Dios ha querido crear en esta vida biológica humana que biológica física que experimentamos, y que Dios quiere que la perfeccionemos a la altura de los seres humanos ideales que Él puede definir como los hijos suyos. Cuando usted lee en el texto de Génesis, en el capítulo 4, la conversación de Dios con Caín, observen ustedes que esa conversación está ligada a esa idea, ¿ya? Dice el texto, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Leyéndolo en otra versión, dice, ¿por qué te irritas y andas cabizbajo? El Señor le dice, si obras bien, no levantarás la cabeza, pero si no, a la puerta acecha el pecado para someterte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. ¿Ve? Fíjense ustedes que es la idea de lo que estoy diciendo. Dios le dice a Caín, en esa expresión hermosa del relato de Génesis, de la actitud de Caín con su hermano Abel. Le dice, ¿usted por qué está indispuesto? ¿Por qué se molesta? ¿Y por qué se deprime en función de cosas que no se dan como usted quería? ¿Ya? Si usted hace las cosas bien, usted podrá levantar su cabeza, podrá andar erguido, podrá sentirse bien con usted mismo. Pero si usted hace mal, y a ese mal, hacer mal las cosas, le agrega su indisposición, allí está acechando toda esa fuerza primitiva que hay en usted. Allí está acechando toda una inclinación que es como una fiera que está expectante a ver qué oportunidad da usted para lanzarse y destruirle la vida. Sin embargo, usted tiene el poder de su lado humano superior, tiene el poder para controlar eso, tiene el poder para dominar esa fiera, tiene el poder para evitar que se exprese esa condición maligna y se exprese como pecado, ¿ya? Por eso dice el texto, el pecado está a la puerta, el pecado está acechando. Observen que es como una forma muy bien expresada de algo que hoy podemos entender con mucha más facilidad.
No está diciendo algo distinto a que lo que nosotros podríamos decir a veces en los términos ofensivos que muchas veces se usan, ¿no? En nuestro ambiente de la iglesia. Alguien comienza a expresar actitudes infantiles con arranques de mal genio y con agresividades y con actitudes ofensivas casi rayando en el espíritu homicida. Alguien que lo conoce se le acerca y le dice: crezca, mi hijo, crezca. Esa insinuación es una insinuación que es más o menos lo que le está diciendo Dios a Caín. Supérelo, desarrolle su vida y póngase por encima de eso, controle eso, porque si no, eso lo destruye. Debido a que usted está quedándose bajo el control de fuerzas muy primitivas, y cuando esas fuerzas se despliegan dentro de nosotros, ellos no respetan nada, sino que expresan todo su lado bestial. Y ya cuando hemos hecho la acción propia del animal que hay en nosotros, entonces abrimos los ojos y preguntamos: ¿yo hice eso? ¿Yo fui quien hizo eso? Pues sí, fue usted. Aunque usted podrá decir: no, ese no fui yo, ese era un demonio que había en mí. Ese es un espíritu que me poseía. Pues el espíritu que lo poseía era su lado primitivo, su lado elemental, su lado más básico, que se expresó con la fuerza de la fiera que originalmente era la que hacía uso de todos esos recursos y lo hacía con instintos para conservar la vida, pero ahora usted lo único que hace eso es destruirle todo lo que tiene y le quita todo su derecho humano a expresar la vida. No es un demonio, ¿verdad? Es una fuerza primitiva que usted no la ha controlado, que usted no se ha posesionado de ella y que usted no ha usado el recurso maravilloso de la madurez humana que se expresa en la poderosa fuerza de la sangre de Jesucristo, que es la sangre que es el poder de un hombre maduro, de un hombre solvente, que desde el territorio de su madurez controla todas las expresiones primitivas de su naturaleza humana y las somete al régimen del propósito de Dios. Y usted puede hacer eso, porque está servida esa fuerza, está servido ese poder para el bien suyo. Esa es entonces la presión animal. ¿Sí me están escuchando? Hay una presión animal. Y esa presión animal en usted se está dando. Pero existe también otra presión. La presión superior. ¿Ah? La presión de todo aquello que tiende a perfeccionar lo realmente humano en nosotros, que lucha por prevalecer y someter al animal que hay en nosotros a las exigencias trascendentes en nuestra vida, al propósito eterno de Dios con nosotros. Aleluya. Esa fuerza está. Y de hecho en usted está actuando. No sé si es más poderosa que la otra. Y si es más poderosa, usted está creciendo. Pero si no es más poderosa, usted se está quedando a niveles muy primitivos de conducta humana, de sentimientos y elaboraciones, muchos argumentos en la cabeza, poco manejo válido de la vida y viviendo bajo la fuerza de esas condiciones primitivas, instintivas, pero diciendo cosas maravillosas porque es muy inteligente usted como ser humano. Fíjense usted que puede existir esa condición dual y de eso Dios es lo que quiere, sanarnos. ¿Ya? O sea que podemos decir nosotros
con toda seguridad que podemos ir caminando más allá de lo que hemos alcanzado. Y ese caminar hacia lo que está más allá se llama trascendencia, ¿ya? Entendiendo por revelación que hay un destino más allá de este mundo físico y de esta biología nuestra para el cual nosotros fuimos creados para ese destino. Pero eso lo podemos entender porque se nos revela y se nos abre la mente y la parte superior de nuestro cerebro comienza a elaborar un plan, un proyecto existencial con todos los recursos de Dios. Y a eso la Biblia lo define como la mente de Cristo. Ese poder usar todo lo que somos para construir el hombre a quien Dios le hace promesas de valor eterno. Qué maravilloso es esto. Fíjense ustedes, qué maravilloso es todo esto, ¿ya? De modo que cuando nosotros vivimos eso, vamos descubriendo que algo en nosotros nos promociona, nos tira hacia arriba. Esto se expresa también como una forma de necesidad que nos impulsa hacia la conquista de las cosas grandes que el propósito de Dios nos revela y nos confirma que está para la vida nuestra. Se vuelve una necesidad, la necesidad o anhelo de Dios que se convierte en el reclamo supremo en la búsqueda de nuestro bienestar. Aleluya. ¿Ya? Por eso admiramos siempre las expresiones del salmista cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Oiga, mi alma tiene sed de Dios, del Dios real, del Dios vivo. ¿Ya? Solo en Jehová está acallada mi alma y de Él viene mi salvación. Es la conciencia que adquirimos de una necesidad de Dios que se va despertando en nosotros y que nos está moviendo a esa búsqueda. Por tanto, es una búsqueda que nos pone en dirección contraria a la dirección de nuestra condición animal biológica que nos tira hacia abajo, hacia el manejo primitivo e instintivo de nuestra vida. Ya. Es como un imán que hay dentro de nosotros y nos impulsa hacia los lugares altos de las posibilidades existenciales nuestras, ¿ya? Hacia la trascendencia, hacia Dios, y podríamos identificarlo como la dimensión espiritual en nosotros, o podríamos llamarlo el poder del Espíritu de Dios que potencializa nuestra condición de persona para movernos hacia el propósito de Dios con nosotros. Son dos formas de necesidad. Las necesidades elementales del lado animal instintivo en nosotros y la necesidad superior que se expresa como necesidad de Dios. Si yo me dejo llevar la vida en función de estas necesidades de abajo, eso me animaliza y me quita toda la disposición para buscar otro tipo de realización, es decir, satisfacer la otra dimensión de mi necesidad, ¿ya? Y entonces me pierdo mi posibilidad espiritual de crecer. Pero si la necesidad de Dios es la más importante y me
orienta la vida y hacia ella me dirijo, saciarme de Dios hace que, aún en medio de necesidades físicas, mi vida todavía tenga mucho sentido. Fíjense ustedes que es dependiendo del área, del territorio que se está expresando. Nuestra condición infantil, humana, ya nuestra condición primitiva, no puede dimensionar esto de lo de Dios, ¿ya? Y, hermanos míos, en la medida en que nosotros vayamos creciendo hacia ese objetivo de Dios, vamos a ir descubriendo que las cosas que vemos tan importantes y definitivas para esa dimensión animal nuestra, biológica, básica nuestra, no es tan definitiva ni tan importante. Ya con esto en mente, podemos entender la gran enseñanza de Pablo en 2 capítulos complementarios de la carta a los Romanos. Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8. Aparecen entonces esas ideas hermosas de la teología de Pablo, ubicando en perspectiva las condiciones de la vida de un hombre que, aunque inteligente, aunque capaz, aunque brillante, todavía está viviendo en función de sus dimensiones primitivas, básicas. Y alrededor de ellas ha desarrollado todo un programa existencial porque a eso lo impulsa la sociedad y la cultura del mundo. Pero aparece otro tipo de hombre, que en este caso se da en la persona de Jesucristo como modelo, que tiene un poder muy superior, porque ese tipo de hombre se está moviendo en una dimensión de desarrollo donde la búsqueda de la solución de sus necesidades tiene que ver con resolver su necesidad de Dios, crecer hacia el objetivo de Dios, madurar la vida hacia el propósito eterno de Dios. Y esa persona adquiere un desarrollo existencial superior que no tiene la otra persona. Por eso el texto bisagra de estas 2 expresiones bíblicas, ¿ya?, el capítulo 7 y el capítulo 8, ¿ya?, el texto bisagra de eso, para indicar el ajuste que le hace a la vida de los seres humanos el logro de Cristo Jesús y las posibilidades de eso en la existencia de nosotros, los seres humanos, es el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 8 de Romanos. Ahora pues, oigan esto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿ya? Es decir, los que maduran, van creciendo, se van desarrollando en ellos hacia la altura de la madurez de Cristo. Los que no andan conforme a la carne, es decir, no andan simplemente satisfaciendo sus condiciones elementales, las expresiones de su naturaleza animal, sino conforme al Espíritu, es decir, un hombre que se mueve por las razones que da su búsqueda de Dios, llenarse y satisfacer su deseo y necesidad de Dios. Porque la ley, fíjense ustedes que eso genera una dimensión legal superior, porque la ley del Espíritu
espíritu de vida, es decir, la ley que permite que un ser humano crezca hacia las dimensiones de Jesús, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado, me ha quitado eso de estar influenciado por la ley del pecado y de la muerte, aquella ley que me somete al régimen de cumplimiento de normas dentro de mi condición animal, biológica, y no de las condiciones trascendentes del creyente que se supera y crezca. En mi condición infantil hay una legalidad que me rige. En mi condición de hombre que crece hacia la dimensión de Cristo hay otra legalidad. Pablo define las dos leyes con términos muy claros. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si yo soy infantil, dependiente solo de mis impulsos básicos, y aunque soy inteligente y razono porque puedo entender cosas, pero no vivo a esa altura, la ley que me rige es la ley del pecado y de la muerte. Pero si yo estoy creciendo hacia la dimensión Cristo, si me estoy superando, si estoy dejando atrás todo lo infantil en mí, si estoy con disciplina espiritual desarrollando mi actitud de obediencia a Dios, entonces va apareciendo en mí una nueva normatividad que es poderosa y se llama la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Y por eso dice el versículo 1 del capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que crecen hacia allá, los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús no es estar en un territorio religioso, no es cumplir con simples normas religiosas. Estar en Cristo Jesús es crecer. ¿Ya? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vean entonces que el capítulo 7 muestra la triste realidad de un ser humano que practica una religión muy bonita, una religión que lo ha hecho consciente de muchas cosas como son, como debieran ser, como debieran darse, y entiende qué es lo malo, entiende qué es lo bueno, pero no tiene poder dentro de él para llevar a su ser a vivir conforme a las razones superiores de esa claridad que intelectualmente le ha llegado. ¿Ve? Y entonces vive ese sentimiento de saber mucho, pero no poder experimentar las implicaciones de ese saber como una expresión existencial, porque vive por debajo, pues vive dentro de las condiciones de aquellos que son dominados por sus fuerzas básicas y primitivas. Hermanos míos, cuando uno descubre toda la práctica religiosa de la mayoría de la gente, uno descubre que se circunscribe al planteamiento que hace Pablo en Romanos 7. ¿Ya? Es gente que no tiene victoria. Tiene una religión muy bonita, pero no tiene victoria. Solo que cuando se estudia el texto de Romanos 7, se plantea la no victoria en el territorio del legalismo del Antiguo Testamento y no se entiende que el problema no es simple legalismo, sino que el problema tiene que ver con madurez o no, crecimiento o no. Entonces, observen ustedes que lo primero que hace Pablo es decirnos, dependiendo en el lugar donde nos encontremos, nosotros estamos bajo
el dominio de unas leyes que nos someten porque nosotros estamos metidos en ese nivel de desarrollo. Dice el capítulo 7 de Romanos, versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta a la ley, al marido, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley y de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Noten, cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Mediante una estructura a la que ustedes le pertenecen, y la estructura, ustedes pertenecen a ella porque ustedes se están moviendo hacia el desarrollo, hacia el crecimiento real de sus vidas, porque ese es el poder del cuerpo de Cristo. ¿Ya? El cuerpo de Cristo es el cuerpo que se desarrolla con cabeza de Jesús, con todas aquellas virtudes que de Jesús se reciben, y todos los que están vinculados en espíritu a ese programa van desarrollando condiciones de vida que los va haciendo maduros para ir identificándose cada vez más con la madurez de Cristo Jesús. Entonces, observen ustedes que en el momento en que nosotros entramos a la estructura corporal de Cristo, en ese momento dejamos de depender de las normas que regulan nuestra vida instintiva, pasional, y nos revelan la dimensión problemática de esa vida nuestra, dependiendo de esas condiciones animales básicas de nuestra naturaleza humana. Esto es sorprendente, ¿no? ¿Para quién se hizo la ley? Para aquella persona que hay que decirle, oiga, controle sus instintos, póngalos en cintura. Usted no debe desear la mujer de su prójimo. Usted no debe buscar quedarse con los bienes de su prójimo. Usted debe respetar a su mamá. Usted debe honrar y respetar a su papá. Porque si depende de la fuerza de sus instintos, llegará un día en que usted los desconoce, porque el animal no mide esa condición afectiva, porque el animal con el paso del tiempo y en la medida en que va madurando biológicamente, pierde su vínculo instintivo que tenía con la mamá. Por tanto, se le pide que la honre, se pide que honre al papá, ¿ya? Se le pide que comience a dimensionar la ayuda de Dios, el respaldo de Dios, dependa de Dios. Trate de salir de esa condición para moverse en una esfera superior. Y entonces Dios le pone límites. ¿Para qué? Para que el elemento animal instintivo se controle desde allí y pueda dar la oportunidad a que el hombre comience a surgir con esa dimensión superior de conciencia que lo eleva hacia Dios. Pero sucede que eso, lo único que hizo fue llevar a los seres humanos a ser conscientes de lo malo que eran ciertas cosas que ellos sentían como impulsos, que no eran correctas, porque frente al Dios que ellos de alguna forma reconocían como su Dios, estaban actuando mal. Pero esa normatividad religiosa no sirvió para hacer que ellos se superaran, porque
hicieron una religión que los redujo cada vez más y los sometió a un régimen de lo instintivo con una religión bonita. Y entonces todo lo que buscaban hacer era resolver las demandas de conciencia que llegaban cuando reconocían que se equivocaban, porque por la fuerza de todas esas pasiones e instintos de su estructura básica, ellos nunca podían obedecer a Dios como Dios esperaba que obedeciera. Y entonces ellos buscaban que Dios los perdonara, que Dios expresara su buena voluntad, y entonces se implementó el programa de sacrificios y todas esas cosas que a la final no resolvían el problema de fondo porque aquietaban la conciencia, tranquilizaban la conciencia, pero no promovía el crecimiento de las personas. Entonces se quedó la gente viviendo una religión con prácticas muy bonitas, con prácticas muy representativas de satisfacciones de orden religioso que les permitía sentirse bien en su conciencia, considerar que Dios estaba con ellos y que Dios los perdonaba y les daba la oportunidad de desarrollar otra forma de vida en la bendición de Él, pero nunca lograban superar definitivamente esos estadios elementales, de modo que pudieran aprender a vivir en función de las razones superiores, de los criterios superiores, de su estado de mental, espiritual superior, sometiendo al régimen de Dios todas las condiciones básicas que les manejaban antes la vida. Eso era terrible, hermanos míos, y eso lo ha sido terrible siempre, porque tenemos nosotros en el pueblo cristiano, así como Pablo señala en el pueblo judío, tenemos nosotros en el pueblo cristiano una gran mayoría de personas que no han salido de su forma de vida primitiva y elemental, luchando contra condiciones básicas y nunca superándolas, porque nada hay en ellos que los promocione a un verdadero crecimiento, y eso es triste, eso es trágico. Por eso Pablo dice de las posibilidades nuestras en Cristo Jesús. Así también vosotros, hermanos míos, versículo 4, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, es decir, que vivamos a la altura de la propuesta eterna de Dios para nosotros. Porque mientras estábamos en la carne, ahora comienzan a aplicar lo que explicábamos antes sobre la carne, que es vivir en la carne. Cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, para condenación, para nunca alcanzar la madurez de nuestra condición humana en el presupuesto de Dios cuando nos ha creado a su imagen y semejanza. Pero ahora, dice Pablo, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Ven ustedes? Ahora apliquen lo que ya explicábamos sobre vivir en el Espíritu, el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. A usted se le prohíbe hacer esto, se le prohíbe hacer esto, se le prohíbe hacer esto, pero no hay una manera de decirle a la persona, o si hay manera de decirle a la persona, pero la religión no lo ha hecho, decirle a la persona, es que usted tiene formas de vivir sin necesidad de llegar a tener que hacer esas cosas que se le prohíben, porque usted puede crecer por encima de eso. ¿Y cómo crece? Usted crece obedeciendo a Dios en la forma
como Cristo Jesús le obedeció y Cristo Jesús creció en su vida, desarrolló su condición de persona humana a la altura de las posibilidades incomparables de todos los recursos que Dios dispuso para que él pudiera controlar todas las fuerzas primitivas y elementales de su biología animal y aprendiera a vivir por las razones superiores que tienen que ver con las expresiones del poder de Dios para hacer que un ser humano se mueva hacia el propósito eterno que él tiene. Por favor, entiendan bien esto. Esto no es una cosa de fuerzas que llegan a nosotros. A uno llega y a otros no, porque Dios tiene algunos escogidos. Porque esa es la pretensión de mucha gente, ¿no? Algunos dicen, es que yo recibí el Espíritu y usted no lo ha recibido, ¿ya? Porque es que Dios a mí me quiere mucho. En otras palabras, al otro Dios no lo quiere, ¿ya? Entonces, no es que Dios tenga unos preferidos para darles el Espíritu y a otros no, ¿ya? En ciertas estructuras religiosas hay gente que vive muy acomplejada porque no experimenta esas cosas que los otros que dicen recibir el Espíritu experimentan. Porque a ellos Dios se los da, pero a estos que no lo experimentan no se los da y tienen un complejo tremendo porque se lo piden y se lo piden a Dios y no se los da. Y sucede que uno no sabe si los que dicen haber recibido han recibido algo o los que dicen no haber recibido es que no tienen ya lo que Dios le proporciona al que crece. Porque el Espíritu le llega es al que crece. El Espíritu, recuerdan ustedes que estudiábamos, el Espíritu se recibe por la fe, por el oír con fe, es decir, es entender razones y ponerse a vivir en función de esas razones y eso trae como consecuencia recibir el Espíritu. Por tanto, el Espíritu no le llega a unos escogidos de Dios, sino que le va llegando a los que crecen. Y ese crecer es decisión de cada quien. Por tanto, si yo recibo el Espíritu realmente de parte de Dios es porque he trabajado un plan de crecimiento, de obediencia, me he puesto en serio a buscar la manera de vivir a la altura de la propuesta de Dios, entendiendo las razones de Cristo y Dios me va potenciando con el poder del Espíritu. Y entonces ese poder del Espíritu que me va dando más recursos para seguir creciendo, hace que esa normatividad primitiva que me lleva a entender lo que es bueno, pero no me da recursos para obedecer, esa normatividad primitiva ya no funciona en mí porque tengo otro nivel de vida en el cual puedo vivir consciente de que Dios a mí me está llevando con un desarrollo de vida donde las razones que me mueven están más allá de las simples normas que rigen los intereses sociales de este mundo y que pueden regir los elementos religiosos de este mundo por debajo de lo que Dios realmente está mandando que hagamos. Por eso, en el texto de del versículo 7, el apóstol Pablo comienza a hacer una pregunta interesante, ¿no? Ese texto del versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Sí, porque Pablo está diciendo que todos los que están bajo la ley están bajo pecado. ¿Bien? Solo que Pablo quiere aclarar que no es la ley, es
las condiciones de vida de los que viven sometidos a la ley. El problema no es la ley, porque la ley es buena. El gran problema es que la gente que vive bajo el régimen de la ley en la estructura religiosa del pueblo judío, ¿ya?, o la gente que vive en la estructura religiosa de los cristianos, sin un plan real de crecimiento y desarrollo de la vida, eso, por buena que sea cualquier norma, cualquier ley, eso no sirve para nada si el hombre no crece. No solo para cumplirla, sino para que llegue un día a moverse por razones superiores a las que esa ley determina. Todo lo que por ley hagamos aquí en Colombia, todo lo que por norma en la Constitución colombiana coloquemos, es muy bueno. Y nadie puede decir que eso es malo. Es muy bueno y válido. Pero ¿de qué sirve con una sociedad tan infantil, tan primitiva, que todavía buscamos la manera de cortarle la cabeza a los demás, que todavía somos caníbales porque nos comemos unos a otros? En una sociedad tan elemental, tan grosera, tan abusiva, tan violenta, tan irrespetuosa, tan infantil, llevada de pasiones y manejada desde territorios muy elementales, con manejos bien elementales de los que manejan la sociedad, una sociedad tan infantil que no ha sido capaz de superar condiciones muy primitivas de funcionamiento, que no ha sido capaz de organizarse de una manera válida. Póngale todas las leyes, y muy buenas, traiga leyes de otra parte y póngalas acá. Eso no va a funcionar hasta que no crezcamos. ¿Ya? Hasta que no crezcamos. Y en esa mentira está todo el mundo. Cree que el asunto es acceder al poder. ¿Ya? Pero siempre me llamó la atención la pregunta del doctor Darío Echandía, cuando le dijeron: ¿usted no le gustaría presentarse como candidato? Usted fue presidente por un tiempo, pero sustituyendo al presidente oficial. ¿Usted no le gustaría que lo eligieran presidente para tener poder y resolver cosas en este país? Y entonces el doctor Echandía respondió: ¿y el poder para qué? Es decir, en una sociedad como esta, ¿el poder para qué? Al final, ¿qué resuelve? ¿Qué estamos resolviendo? En un país de bárbaros, en un país primitivo y elemental, violento, abusivo, grosero, irreverente, donde la grandeza de los luchadores la establece el espíritu antisocial, el irrespeto a los demás, manosear los espacios de otro, y todo eso lo ven como la machera. Eso nos hace muy primitivos. ¿Para qué las leyes? ¿Para qué el poder? Si nada de esas cosas funcionan para producir el bienestar que nosotros necesitamos producir. ¿Para qué la ley? ¿Para qué la Biblia? ¿A dónde nos va a conducir el texto bíblico si no crecemos? Si somos elementales, primitivos. ¿Para qué todo ese manejo teológico que elaboramos si vivimos todo el tiempo por debajo de el sentido y la validez de estas razones? Como que no es el texto, no es la ley, no es la religión judía, no es el Antiguo Testamento. Es la actitud del hombre y es su manejo religioso que no lo promueve al crecimiento. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley me reveló lo malo.
porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Por qué está muerto? Porque no lo conozco. No me doy cuenta que existe un pecado. Me doy cuenta que algo se desborda en mí, codicia. Esa codicia tiene una base instintiva, primitiva, pero la cosa es que me dijeron eso es pecado, entonces me crearon el reconocimiento de lo malo, pero no me dieron la solución porque nada promovió el crecimiento de mi vida. Vamos a dejar allí nuestro análisis, porque esto tenemos que seguirlo profundizando. Me preocupa enormemente esta religión elemental que se desarrolla, esta manera de vivir tan superficial, gente tan poco motivada al crecimiento, viviendo siempre bajo el poder de fuerzas básicas de la vida de ellos, impulsos elementales que cuando se desbordan les hace cometer todo tipo de barbaridades, pero luego las personas, y eso es parte de la gracia de Dios, las personas llegan arrepentidas a que Dios los perdone y la iglesia abre los espacios misericordiosos y recibe. Pero la gente sigue en lo mismo, esperando una nueva oportunidad para volver a caer en el juego de los mismos errores, porque no han entendido la manera real de superación del mal, del pecado, de la superación de la normatividad elemental para vivir por razones trascendentes, por las razones del Espíritu. ¿Ya? No se ha entendido eso aún y entonces la gente está todo el tiempo resolviendo problemas de conciencia, pero no creciendo hacia la superación real del desarrollo de la vida nuestra en Cristo Jesús. Y por eso, repito, el texto base, digo texto bisagra de esta reflexión, lo que no era antes para lo que vino a ser después en la persona de Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, los que no se están moviendo en su condición elemental, primitiva, de instintos y pasiones, sino que los están sometiendo, sino conforme al Espíritu, es decir, se están dedicando a crecer y obtener recursos de Dios para someter todas esas fuerzas primitivas al control de la vida en Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y vamos a seguir el análisis, porque es bueno que entendamos esto bien. Hermanos, somos muy niños, muy elementales y por eso no hay victoria, no hay poder. Nosotros no hemos recibido el Espíritu de Dios no porque seamos la iglesia apostólica que no hablamos en lenguas. Eso no es lo que dimensiona recibir el Espíritu de Dios, ¿ya? Hay muchas estructuras que hablan en lengua y no han recibido el Espíritu de Dios. Es que el problema no está allí, el problema es que somos niños y no queremos dejar de ser niños. Todas esas estructuras son infantiles y no quieren dejar de ser infantiles. El desarrollo de vida de gente auténticamente cristiana que va avanzando y va dejando atrás condiciones elementales de la vida es el desarrollo de los que tienen victoria y los que tienen el Espíritu de Dios y que por tanto ya no están bajo la ley del pecado y de la muerte. No están sometidos a eso de que cualquier cosa que se les cruza se les vuelve una inducción al pecado y no pueden evitarlo porque no tienen fuerzas para resistir eso. No, esta es otra forma de vivir y usted tiene que comenzar a tomar en serio esto de ser cristiano y buscar los caminos para el verdadero desarrollo y dejar de jugar con esta cosa de religión
que no tiene poder, que no tiene recursos, verdaderos recursos de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos míos. Que Dios nos ayude. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su bendición, su respaldo, su ayuda, ¿ya? Sus recursos, poderosos recursos para sustentar nuestras vidas. Padre eterno, gracias te damos por esto que nos has dicho, por esta claridad que estás expresando ante nosotros, Señor, por esta apertura que nos estás dando a los valores espirituales en los cuales nosotros debemos movernos. Padre Santo, precisamos tu ayuda para que nuestra mente se abra y podamos entender todas las cosas que debemos ir dejando atrás, porque necesitamos crecer hacia ti y necesitamos desarrollar el control de todas esas fuerzas pasionales básicas, esas fuerzas primitivas, instintivas de la vida nuestra. En el nombre de Jesucristo, te pido, Señor, la expresión de tu gracia bajo el poder de la sangre de Cristo, Señor, para abrirnos a nosotros hacia el crecimiento auténtico que nos pongas, Señor, en el control de todas las condiciones de nuestra vida, bajo la influencia de tus razones, bajo la influencia de tu grandeza, de tu poder, de la fuerza tuya que nos llega producto de esta avanzada que estamos desarrollando hacia la maduración de nuestra vida según tu propósito y según tus planes. Sálvanos, Señor, de la mediocridad religiosa, de la superficialidad, de una vida que no avanza de ninguna forma. Sálvanos, Señor, de estar cumpliendo con simples requisitos religiosos y llévanos, Señor, a encontrar el camino del verdadero desarrollo espiritual. En el nombre de Jesús el Señor. Amén, amén, amén. Hermanos, a dejar atrás lo que hay que dejar atrás y recibir el verdadero espíritu que llega con el crecimiento para poder entrar a controlar todas esas poderosas fuerzas pasionales e instintivas que Dios permite que nosotros con este nivel distinto de vida podemos dominarlas y ponerlas al servicio de la causa de nuestra salvación. Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros.